porque tiene un clima muy, muy propicio para su crecimiento. Y le van a dar una profusión a este cultivo muy grande, porque los musulmanes que llegan a la península en el siglo VIII, ¿no? Y bueno, conocemos Al-Ándalus, ¿no? Que es mucho más que Andalucía, pues empiezan una época de esplendor con el califato de Córdoba, ¿vale? En el siglo X Córdoba es la capital del califato independiente, con lo cual aquí hay mucho dinero, un desarrollo económico, científico, cultural muy grande. Entonces, los tejidos van a tener un papel, digamos, para vestir a clases sociales altas y al comercio, ¿vale? Bien. Pero el boom del algodón llega con la revolución industrial. ¿Por qué ocurre esto? Porque, claro, ya muchos países tienen colonias, estamos en la época colonial, los avances tecnológicos pues, van a permitir una mayor producción de este tejido y no solo eso, sino que vamos a tener una mano de obra abundante con el tema de las colonias, lo que va a permitir una expansión del comercio, ¿no? Con esa tecnología que se ha producido, ese avance tecnológico. Va a haber una nueva salida laboral para la mujer. ¿Esto qué significa? Pues que hasta la fecha el trabajo de las mujeres era principalmente pues, servir, ¿no? De criada o simplemente dama de casa, tenían pocas salidas laborales. Pues van a salir a trabajar a este tipo de fábricas. Y no solo eso, sino que va a permitir un mayor salario. Esto parece así muy ideal, ¿no? Una revolución industrial, más trabajo. Bueno, vamos a ver si después tan ideal o no. Pero, en contrapartida, tenemos que el trabajo en este tipo de fábricas era un poco, bueno, bastante desagradable porque suponía jornadas de trabajo muy, muy largas, hasta 14 horas de pie, un trabajo muy monótono, muy automático. Frecuentemente se usaban a niños también, mujeres y niños, porque eran los que menos se quejaban, ¿no? Y además los niños tenían una ventaja, y realmente era una ventaja, porque al ser más pequeños, podían, si había algún problema con una máquina, si se paraba o había algún problema técnico, ellos se podían deslizar mucho mejor debajo de estas máquinas y repararlas. Pero claro, pensar que estas máquinas eran muy grandes, con movimientos muy mecánicos que podían provocar accidentes. Entonces, bueno, hubo verdaderos dramas, incluso hubo gente que perdió su vida, ¿no? Por quedarse atrapado o partes de su cuerpo en estas máquinas, ¿no? El ambiente era muy sofocante. Fijaros en la foto que hay un pasillito con muchísimas máquinas a izquierda y a derecha, a ambos lados, y el calor que desprenderían esas máquinas en esas fábricas pues sería tremendo, ¿no? Había mucha polución, ¿no? por la constante actividad industrial, y que ahora vamos a ello, la mano de obra que abastecía de algodón a estas fábricas pues eran mano de obra esclava. Bien, ¿cómo puede ser que esto del algodón, que una planta tan inocente y tan usada, cause una guerra? Bueno, pues nos vamos a Estados Unidos y veis que aquí en rojo hay unos territorios que permitían la esclavitud, o sea, donde la esclavitud era legal. Otros territorios que no. Pero, como veis, toda esta franja, ¿no? La que llamaban del sur, pues son muchos estados. Entonces, se trae la mano de obra de África, ¿no? Y yo he leído hasta 2 millones de personas de África que fueron llevadas allí a Estados Unidos a trabajar en las plantaciones de algodón del sur. Esta imagen que tenéis aquí a la derecha no se ve muy bien, pero son literalmente personas, ¿vale?
que está perfectamente calculado para transportar el máximo número de esclavos posible. Ya os podéis imaginar entonces las condiciones en las que viajaban estas personas. Estaban literalmente hacinados, sus miembros estaban atados por grilletes, lo cual en un trayecto tan largo les producía heridas que a veces se infectaban y, por supuesto, no tenían ningún tipo de tratamiento. A veces no tenían comida, se ponían enfermos y a veces pues estaban sobre sus propias heces y excrementos, porque no tenían la posibilidad de levantarse o incluso muchas veces de acceder a otro lugar diferente. Ya veis que la planta del barco está totalmente llena, ¿no? Y entonces hacían estas travesías infernales, no se les puede llamar de otro modo, y bueno, veis que por ejemplo aquí en esta imagen el hombre de la izquierda tiene toda su espalda tan marcada que tenía cicatrices encima de las cicatrices por los latigazos. Estas dos imágenes que han salido aquí en la pantalla fueron decisivas junto con la del barco para que se empezara a hablar de esta situación tan bestial, ¿no? Para millones de seres humanos. Cuando llegaban allí a las plantaciones, ¿cómo pensáis que era su vida como esclavo? Bueno, ya por lo menos han llegado allí, ¿no? Tienen un trabajo, aunque no sean libres, pero volvemos otra vez a ver condiciones de trabajo muy, muy duras. De hecho, aquí hay mucha gente en España que ha trabajado en el campo, en el cultivo del algodón, y lo sabe, aún no teniendo una sumisión, ¿no? a un dueño, a un amo, pero son cultivos donde, como hemos dicho, en países cálidos, donde hace mucho calor, entonces pues las condiciones de trabajo climatológicas son muy duras, es un trabajo donde hay que agacharse mucho y en esta situación de estas personas, pues encima alguien que le está controlando y que si no trabajan lo suficiente, pues eran incluso azotados, ¿no? Después de estas personas, también otra vez volvemos a unas largas jornadas de trabajo, volvían a sus casas, nada, lo que hacían era comer algunas tortitas de maíz con poca cosa, porque de hecho los que no trabajaban en el algodón trabajaban con el cultivo del maíz, remendaban sus ropas si tenían alguna rotura que se hubiera quedado enganchado, descansaban unas horas en sus chocillas, en sus casas prefabricadas y vuelta a empezar. Esta situación nos puede sonar familiar, ¿no? ¿Qué pensaba la sociedad de esto? Bueno, pues algunas personas de los estados del norte, voy a ir para atrás, volvemos otra vez al mapa, veis que en color verde tenemos los territorios que eran libres, pues algunas personas empezaron a alzar la voz contra esta aberración. Estaban en contra totalmente de la esclavitud y querían abolirla. Entonces, bueno, esto fue un proceso largo, pero llegó este señor. ¿Alguien sabe quién es este señor? Seguro que en la cara os suena. A ver, una pista. Su nombre empieza por A y fue muy famoso en Estados Unidos. ¿Nadie le sabe? Abraham Lincoln. Ahí va. Muy bien. Es el 16º presidente de Estados Unidos, ¿vale? Él fue un miembro del Partido Republicano, del mismo partido que Trump, ¿no? Pero él tenía un ala mucho más moderada y, bueno, dijo que esto no podía ser, ¿vale? Vamos a darle aquí un aplauso. Pues el señor Lincoln, dice que esto no puede ser y, bueno, esto provoca una controversia muy, muy grande porque hemos visto que los estados del sur se abastecían de la mano de obra esclava y que era fundamental para la economía, tanto del Reino Unido, ¿no? Porque el algodón viajaba allí desde Estados Unidos y económicamente pues que era la base de eso, la industria del algodón era la base de la economía. Entonces, bueno, pues a grosso modo y avanzando un poco, pues resulta que se provoca
una guerra y los estados del norte entran en guerra con los del sur, ¿no? Pues ya sabemos las consecuencias que tiene una guerra, nada bueno. Pero bueno, en conclusión, pues en 1865 llega la abolición de la esclavitud. Y los estados del sur pues dicen, bueno, nosotros no creemos que llegue una abolición real porque Reino Unido va a seguir necesitando el algodón y nos va a apoyar, pero se dieron de bruces porque porque Reino Unido, como tenía su colonia de la India, pues empieza a importar algodón de la India, con lo cual ya económicamente tampoco, o sea, deja de funcionar como base de su sistema. Y pues al final se abole la esclavitud. Bueno, dando un salto a la actualidad, después de todo esto que se movió, ¿no? Alrededor del algodón, ¿qué nos encontramos hoy en día? Bueno, pues hoy en día nos encontramos que tenemos básicamente tres tipos de algodón. Esto es sencillo de ver por las etiquetas, ¿vale? Si compramos un producto, en el envase o en la etiqueta, nos debe especificar cuál es el origen de ese algodón. Entonces tenemos tres tipos, básicamente, el sintético, el biológico y el ecológico. Cuidado porque entre B y C hay es muy fácil la confusión. Entonces vamos a dar unas líneas básicas para diferenciar. Mirad, el algodón sintético, ¿vale? Proviene de la ingeniería genética. Entonces la planta se manipula, ¿vale? Para hacer frente pues a plagas, para que crezca en mayor cantidad, incluso, por ejemplo, la Monsanto, ¿no? Que lo conocéis probablemente, originó un tipo de algodón para que saliese de otro color, para que saliese azul, ¿no? El famoso color de los vaqueros, ¿vale? Entonces, aquí hay una manipulación, pero que no está exenta de crítica y de controversia, porque a veces hay hierbas y hay insectos que se hacen resistentes a ese tipo de cultivo que, en teoría, no le atacan, ¿no? Los insectos, las plagas, etcétera. O sea que va a crear otro desequilibrio en la naturaleza, porque ya va a crear eso, unas plantas y otros insectos que pueden incluso ser resistentes a eso. Entonces, ¿qué hacen? Siguen otra vez manipulando la planta. Bueno, es un poco, hay mucha controversia con esto. El biológico. El biológico, digamos, es el cultivo normal, habitual del algodón, en el que se emplean pesticidas. Y aquí hemos de decir que el algodón es una de las plantas que más pesticidas lleva. Y esto ocasiona mucho riesgo de salud a las personas que lo cultivan y, por supuesto, al medio ambiente. Crea un desequilibrio muy, muy grande. Mueren muchos insectos. Ya sabemos que también últimamente las campañas, ¿no?, a favor de las abejas, de los polinizadores, pues bueno, hay un cultivo que, como habéis visto, se desarrolla por muchos países y, por tanto, hay una carga de pesticidas muy, muy grande. Bien, y por último, que es el más interesante, es el ecológico, que en el ecológico no se usan pesticidas y el control de las plagas se hace mediante insectos o mediante otros animales. Es muy interesante porque estos suelos tienen una especie de manto que va a guardar la humedad y que le va a servir de alimento a este tipo de cultivo, con lo cual es mucho, mucho más natural, ¿no? Bien, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día? Porque todos llevamos prendas de algodón. De hecho, el algodón se usa no solamente para confeccionar tejidos, sino que también, por ejemplo, se usa para hacer insumos médicos, los vendajes, todo eso. Se usan para hacer lona, las semillas también, las cascarillas de las semillas se usan para el alimento de muchos animales, fundamentalmente de los destinados al consumo. Bueno, pues ¿qué hacemos en nuestro día a día? Nosotros en nuestra vida cotidiana, generalmente
usamos muchos materiales confeccionados con algodón. Entonces, probablemente las prendas que llevemos pues provengan de ese algodón sintético o del biológico. Pero hay pequeños cambios que podemos introducir en nuestro día a día para fomentar el cultivo de ese algodón que se produce de una forma más sostenible que es el ecológico, ¿vale? Yo he puesto aquí algunos ejemplos, ¿vale? Están sacados de páginas que se dedican fundamentalmente a un comercio justo, sobre todo son digamos, las organizaciones que trabajan con este cultivo de algodón, con este tipo, porque digamos, las organizaciones que trabajan con productos de comercio justo también se focalizan en cómo se produce, qué efecto tienen en las personas que trabajan en ese tipo de cultivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues por aquí tenemos, por ejemplo, pantalones, pijamas, mochilas, ropa de cama, y estos son unos disquitos que sirven, por ejemplo, para limpiar el rostro. Pues nosotros buscamos la etiqueta y podemos buscar productos que sean de un algodón cultivado de forma ecológica. Hoy en día también con los portales online nos resulta también más fácil encontrar este tipo de productos si no tenemos cerca una tienda o un comercio que los vendan, que los despachen. Bien, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con los animales no humanos? Bueno, pues mirad, precisamente ayer leí un poema de una chica que en Instagram se llama Laubegui, que precisamente este poema ella lo ha hecho a raíz del incidente de Estados Unidos con George Floyd, ¿no? Con este señor, este hombre que fue asesinado. Y dice que ninguna revolución comienza con un vaso vacío. Si os habéis dado cuenta, desde que empecé la charla hasta ahora, que estamos terminando, ha habido un proceso de personas, también de políticos, que han intentado interceder a favor de unos derechos y de dar, digamos, una dignidad a los humanos, ¿no? En este caso, a una minoría, digamos, a un grupo de población que vivía oprimido. Entonces, nosotros tenemos una ardua tarea, ¿no? Hemos visto ahora mismo el tema de la caza con Rosa, donde todo nos parece inabarcable. Hay muchísimos frentes donde los animales son explotados y esto no parece tener fin. Pero a los que vinisteis ayer, a los que asististeis ayer a la charla de la abogada de Lola, muchas veces, si nos ponemos a mirar en nuestro contexto, vemos que eso que es inabarcable, pero muchas veces no podemos perder la perspectiva de cómo se consiguen las cosas, ¿vale? Eso se llama la perspectiva diacrónica, ¿no? A largo plazo. O sea, todos estos cambios no nacen de la nada. Alguien siempre tiene que empezar, alguien siempre tiene que protestar, aunque sea una cosita muy, muy pequeña. Pero al final esas gotitas van llenando el vaso y ese vaso un día se desborda. Y un día tenemos la suerte que nos encontramos en la política con un señor que se llama Abraham Lincoln y propicia, bueno, pues un boom, una explosión que necesitamos para esos cambios sociales, ¿no? Entonces, en el cambio con los animales no humanos, pues no podemos perder la perspectiva que llevamos, este movimiento lleva muy, muy poco tiempo, realmente, si lo comparamos con otros movimientos, por ejemplo, el ecologista, ¿no? Entonces, tenemos que ir sumando y echando en ese vaso pequeñitas gotas de agua para que en un momento todo esto venga una persona y diga, pues esto no puede seguir así, ¿vale? Entonces, bueno, ya me salgo de la presentación. Y entonces eso, con esto yo quería concluir que los cambios los tenemos que hacer entre todos. Por ejemplo, en el caso del algodón, si yo puedo comprar, por ejemplo, esta camiseta que yo llevo hoy es de una gran superficie, pero decidí comprarla para fomentar este tipo de productos. O, por ejemplo, hay sábanas, por ejemplo, estas son de Carrefour, ¿vale? O los simples discos de los que hablábamos antes, ¿vale? Este paquete, por ejemplo, cuesta 7 euros. Y vosotros podéis decir,
que hace gastándote 7 euros en 4. Pero ¿sabéis cuántos usos puede tener esto? ¿Y cuánto cuesta al final un tubo de discos de algodón? Cuesta mínimo 1 euro, con lo cual te va a rentabilizar, ¿no? Pues igual que estos pequeños gestos que podemos hacer con los productos, con los animales pasa lo mismo, ¿vale? Un día alguien lanza un change, otro día una asociación, por ejemplo como FEUMBE, lanza esta charla fantástica sobre la caza, con datos que desconocemos. Pues ya cuando haya un debate, cuando haya alguna polémica, pues podemos intervenir y participar. Y eso va a conseguir que muchas más personas se vayan sensibilizando y se vayan uniendo a este movimiento que, como digo, es todavía muy incipiente, pero bueno, que vamos consiguiendo poco a poco muchas cosas. Y por mi parte nada más. No sé si a alguien le gustaría comentar algo o a sacar alguna reflexión de la presentación. Alguien que quiera compartir algún pensamiento. Os dejo el micro abierto. Pues empiezo yo. ¿Qué va? El pesado ese. ¿Sí? Sí. Bueno, ante todo felicitarte, Susana. Sobre todo por meter un tema tan novedoso, ¿no? Que en el caso... ¿Se me está escuchando? Sí, Sí, sí. perfectamente. En el caso del algodón está muy claro, pero en otros casos quizás no lo conozcamos. Es poner el punto en que el veganismo y, bueno, y nuestro comportamiento con la naturaleza requiere también una conciencia de cuáles son las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Sobre todo en el tema del consumo. Y como se ha visto con el tema del algodón, pues lógicamente hay muchas implicaciones que desde un punto de vista ético pues había que tener en cuenta. Hoy día estamos inmersos en una globalización en la que los productos nos llegan desde muchos sitios y la producción de las materias primas y del producto final lleva mucha intervención humana que tenemos que tener en cuenta y también efectos sobre el medio ambiente. Yo recuerdo que no solamente el tema del algodón se ha extendido mucho en la vega de aquí de Sevilla, en las marismas de Doñana se desecó, ahora ya no tanto, porque se ve que no fue muy productivo, porque se desecó toda la parte. ¿Os acordáis de la película esta de Spielberg que se llamaba eh, sobre la Segunda Guerra Mundial? No me acuerdo, que se hizo en la marisma de Doñana, pues se hizo una zona de que era de cultivo de algodón después de haber desecado la marisma, o sea, de haber desalinizado la marisma para poder cultivar. Con lo cual, pues bueno, pues ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Eso afecta no solamente a los animales, afecta a las personas que viven allí, afecta al ecosistema y bueno, y a nuestro futuro, ¿no? Así que, hombre, pues está muy bien que nos dé un toque para que pensemos que cuando compramos un producto, bueno, todo lo que hay detrás y si podemos tener la información suficiente para tomar una elección que perjudique lo menos, pues será que tomaremos. Así Sí, que además, bueno, en realidad muchas veces también no podemos olvidar, ¿no? que la cuestión ahora mismo en el planeta en todos los sentidos es reducir. Está claro que es lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, si alguien en su día a día, oye, pues yo qué sé, pues a lo mejor pues un producto que viene de un cultivo ecológico por diversas razones cuesta un poquito más, bueno, pues a lo mejor no puedes renovar ahora mismo toda tu casa o comprar todos estos tipos de productos, pero es que como compres una camiseta y esa camiseta te dure 10, 15 años, bueno, a mí es que me dura mucho la ropa, pero pues ya estamos haciendo un cambio, o sea, yo siempre digo que el cliente somos consumidores, somos clientes, tenemos un poder inmenso, que a veces decimos, ¿cómo voy a poder yo luchar con la industria? Pero si es que los clientes somos los que decidimos los productos que hay en el mercado. Entonces, si yo me puedo comprar una cosita pequeña, ya estoy haciendo un gran cambio. Como no vamos a cambiar es no haciendo nada. Decir, yo no me lo puedo permitir, no puedo hacer nada. Bueno, a lo mejor no puedes cambiar todo de golpe, pero sí poco a poco ir eligiendo productos, no solamente tejidos, sino también alimentos, pues que conllevan una producción mucho, mucho más ética. Pero eso, yo pondría siempre en la base
bueno, el reutilizar, pero el reducir, ¿no? Porque mucho se habla del reciclaje, pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar reciclando? Pues reusa y reduce. Y con esto pues pasa también un poco así, ¿no? O sea, ¿cuánta ropa tenemos, por ejemplo, en el armario que no la usamos y que lleva ahí años y al final compramos porque ni siquiera vemos lo que hay en el armario que vamos a necesitar, que vamos a usar? Entonces, eso, tener un poquito de conciencia antes de adquirir y eso, y reducir, porque es que no nos hacen falta tantas cosas en el fondo, vamos. Muy bien. A ver, dicen aquí en el chat, pues sí, asumir cada uno nuestra responsabilidad también, que es muy fácil culpar al mundo. Qué gran verdad, qué gran verdad. O sea, al final culpar a los otros es una forma de exculparnos, ¿no? O de no hacernos tomar la responsabilidad con la que podemos cambiar las cosas. Totalmente de acuerdo. Yo quería decir que compré en una tienda de segunda oportunidad de Intermorrozam, que tienen ropa de segunda mano. Genial. Compré unas camisetas y un vestido de la marca Vera Luna, que es de comercio justo procedente de la India. Y estoy muy contenta. Ahora estoy esperando a ver si sacan camisetas de verano. Y luego he hecho una limpieza total de mi armario, regalando aquello que no iba conmigo, que no me ponía, y ahora vivo con mucha menos ropa y me siento mucho más identificada con mi forma actual de consumir, ¿no? De no ir a grandes empresas, comprar de segunda mano. Y creo que es el camino de comprar de segunda mano o de comercio justo y evitando las marcas de empresas explotadoras, porque se sabe que se explota a los trabajadores en los países menos desarrollados y nada, pues eso, que entre todos se puede evitar la explotación. Es muy interesante lo que dices del tema de la segunda mano, porque, bueno, yo trabajo con estudiantes extranjeros, yo enseño español a los extranjeros, y cuando hablo con ellos de estos temas, es curioso porque en muchos países, en Inglaterra, en Alemania, existe está muy extendido el tema de la ropa de segunda mano, ¿no? Y cuando hablo aquí con la gente, hay gente que le da como un asco, o no sé, tiene un cierto rechazo también. Aquí la gente le gusta mucho estrenar ropa, ¿no? Hay muchos eventos, muchas fiestas populares, pero que en muchos países es muy habitual el tema de la segunda mano. Además, es curioso porque yo no hace mucho, aquí en Sevilla, fui a una tienda que se llama Humana, ¿no? Que trabaja vende ropa de segunda mano, y me llamó mucho la atención que la ropa que había allí, mucha estaba más nueva que la mía. O sea, que me imagino también hay gente que a lo mejor usa ropa una temporada y ya la dona a este tipo de instituciones para que la vendan, pero es que había ropa, o sea, bueno, toda la ropa estaba en perfecto estado, pero que había ropa que tú dices, bueno, es que no hay ninguna diferencia, ropa de marca, y a lo mejor pues un jersey te costaba menos, ¿no? Entonces, creo que hay muchas alternativas. Es que como tú dices, la ropa dura muchísimo tiempo, o sea, no sé, normalmente, menos si te sale algo malo, pero las cosas no se suelen estropear fácilmente, entonces tienen muchas vidas y el promedio de que nos ponemos cada prenda que tenemos en el armario es muy inferior al que debería ser, porque cuanto más uso se le dé a las prendas que tengas y más te las pongas, pero es que parece que cada día hay que llevar un modelito nuevo y que no se puede repetir de modelo. Y nada más lejos, te pones la misma falda con diferentes camisetas y es ropa diferente cada día y no hace falta sentirse una estrella del rock a través de lo que nos vestimos, sino que tenemos que sentirnos bien por nuestro interior, no por lo que nos ponemos. Pues sí, me ha gustado lo de vaciar el armario, porque al final vaciar el armario es como también ir más ligero de equipaje en todos los sentidos, ¿no? Así que muy bien. Vale, ¿alguien más quiere intervenir? Ahí si no, ya cortando, que son ya casi las 2. ¿Alguien quiere compartir alguna sensación o comentar algo?
por abundar un poco en una cosita que dijiste antes del tema del, bueno, toda tu charla ha estado llena de la explotación humana que ha habido a raíz de los cultivos de algodón, sobre todo después de la revolución industrial. Pero hay una cuestión ahora que sigue siendo una especie de explotación que lo has mencionado tú un poco de pasada, que es el tema de las empresas como Monsanto, que están obligando a los agricultores a usar exclusivamente sus semillas, no dejan después poder utilizar esas semillas, tienen una especie de monopolio, un contrato cerrado con ellos, con lo cual es una especie de explotación también que se hace de esos agricultores porque los están condenando a tener que usar sus productos de por vida, ¿no? Me parece que eso también es interesante. Los organismos modificados genéticamente... largo y tendido. Sí. Sí. Bueno, y yo, por ejemplo, también un paralelismo que encuentro total es lo que estamos viendo, por ejemplo, y nosotros que vivimos en Andalucía lo vemos en los campos, por ejemplo, de cultivo de la fresa, hay todavía mucha explotación de personas que vienen de otros países y que los consideramos como minorías, ¿no? Y bueno, vienen aquí y a veces vemos que siguen durmiendo en chozas, igual como lo que he explicado antes, que sus derechos están muy mermados, que sí, tienen más salario que en sus países, pero no sigue siendo un salario digno. Se han dado incluso casos de explotación sexual, de acoso sexual de mujeres por parte de... Totalmente. De hecho, creo que salió ayer una noticia de que la Unión Europea acusa a España por el tema de las mujeres que trabajan en la fresa en el campo en Huelva, ¿no? O sea, que está saliendo a la luz una serie de historias que parece que no hemos avanzado mucho, como decía antes Rosa, ¿no? Científicamente las cosas están, pero la mentalidad a veces es un poquito lenta. Pero bueno, está bien que mira, ya este tipo de denuncias y que se saque a la luz este tipo de casos y que la gente lo sepa, ¿no? Y lo importante es cambiar conciencias al final, es como yo decía, como en el título de la presentación, ¿no? Porque al final se dice que quien no sabe es como el que no ve, ¿no? Y cuando no ves algo, no sabes que existe, cuando no lo has oído, no sabes que existe. Pues esto hay que estar dando con bombo y platillo todas estas situaciones, ¿no? Tanto de animales humanos como de no humanos y nada, y a esperar que las generaciones que vengan pues vayan tomando conciencia que bueno, ya estamos viendo, ¿no? Yo estoy en otros grupos por derechos de los animales y, o sea, yo y mis compañeros somos los mayores, la gente que viene con 20 años y con 18, o sea, es totalmente otra historia, ¿no? Y tardan muchísimo menos en saber y en averiguar lo que yo he tardado en saber, vamos, no hace mucho tiempo me estaba enterando de cosas de explotación animal, ¿no? Y eso, las nuevas generaciones van mucho más rápido que nosotros, entonces, bueno, hay que también valorar eso y tener paciencia y respetar los ritmos, porque nada surge de la noche a la mañana, desgraciadamente, ¿no? Yeah. Bueno, pues son las 2, yo creo que ya no nos podemos despedir porque después viene la compañera. A ver, vamos a recordar un poquito lo que tenemos esta tarde. Bueno, lo hemos puesto en el grupo de Telegram, pero lo recordamos brevemente. Sí, a las 3 viene Estela con la charla Comunicar el veganismo desde la empatía. A las 4 Eva nos hablará de veganismo y salud, que es salud mental, que es psicóloga. Y a las 5 nuestro compañero Víctor, cómo conciliar veganismo, vida familiar y social, ¿vale? Se va a generar un nuevo enlace, entonces nada, estar pendiente a Telegram y después nos vemos. Venga. Gracias. Muy bien, gracias. Ha estado muy interesante, muy bien. Gracias, Susana. Muchas gracias. Ha estado muy bien. Gracias, muchas gracias. Bien, gracias. Hasta luego. Nos vemos esta tarde. Hasta luego.